Bueno, acá bien ya estoy, digamos, estoy cerrando un poco lo que son los videos y la lista de producciones por votos propio que me inspiraron básicamente al el sentido de apoyar la importancia de apoyar al presidente Donald Trump, no solo las elecciones, sino también apoyarlo más que todo contra este fraude asquerosísimo que se está dando en Estados Unidos por parte de agentes de la élite globalista y el Partido Demócrata. El votante de Trump es el hombre americano blanco de familia muy numerosa. Ustedes no sé si ustedes recuerdan en esas series, ¿no?, donde hay autos familiares, autos grandes, donde va el padre, la madre, de 3 a 5 chicos, a lo que se suman los abuelos, alguno que otro tío. Las festividades, enormes festividades por el festejo del trabajo de la tierra, como es el Día de Gracias. Bueno, ese es el tipo americano que vota Donald Trump. Porque básicamente nunca va a entender el globalismo, y porque el globalismo lo afecta a él. Lo afecta en su cuidado a sus hijos, en sus aspiraciones a vivir una vida mejor. Y con este fraude asqueroso, básicamente lo que intentaron joder es a ese votante americano del interior de Estados Unidos, de Alabama, de Texas, de Wyoming, de Kansas. No sé tanto Kansas, porque Kansas hay... Bueno, Georgia hay muchos republicanos también. Y ahora los republicanos inclusive tomaron Florida. Pero básicamente es eso. Porque las zonas costeras son más bien demócratas. Las zonas donde les impacta más la cuestión multimediática y el globalismo son más bien demócratas. Al igual que toda la clase media alta. Pero el trabajador americano, el trabajador de familia numerosa, es votante de Donald Trump. En estas elecciones y en las anteriores también. Pero bueno, hablando, este video le voy a poner un título especial que se llama ¿Cómo los demócratas destruyeron Estados Unidos? Cómo ese partido del globalismo hizo caer a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay que hablar un poquito para atrás, y hay que poner todo, como siempre lo hago, en contexto. Ahora bien, ¿cómo era Estados Unidos durante los años dorados de la Guerra Fría y la distensión? Recordemos que la Guerra Fría va del año 1945 hasta el 90, ¿sí? La Guerra Fría es básicamente la Europa del Este, Alemania Oriental y Europa del Este en manos de la Unión Soviética, Alemania Occidental, Francia, Suiza, Bélgica, Italia abajo, bueno, Francia, España y Portugal, y todo occidente del Atlántico para acá está en manos o bajo la conducción geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Bueno, ese fue el periodo de la Guerra Fría, y la distensión se da básicamente los años finales del 60 y toda la década del 70, básicamente con Leonid Brezhnev en la Unión Soviética y Richard Nixon en Estados Unidos, ¿sí? Este es el periodo de la distensión. Pero ¿cómo era Estados Unidos durante estos tiempos? A ver, en principio digo y recontradigo, ¿no?, que al ser un país desarrollado, Estados Unidos contaba, hasta los años 90, con 6.459.799 kilómetros de autopistas. 6 millones de kilómetros de autopistas, ¿sí?
Esto yo después cuando hago el video voy a poner las fuentes, porque ahora voy a empezar a hablar de números y voy a poner las fuentes de dónde saqué esta información, ¿sí? Así que debajo del videito va a estar toda la fuente. Además de tener 226.000 kilómetros de vías férreas, recordemos que los ferrocarriles vienen del siglo XIX, así que no es muy novedoso, ¿no? Un sinnúmero de aeropuertos. A ver, una de las características de Estados Unidos es la cantidad de tráfico aéreo que hay, ¿sí? Porque básicamente es mucha la comercialización, tanto la comercialización y digamos, el encuentro de los proyectos civiles, del tráfico civil. Más bien la parte militar se hace más bien en el exterior, ¿sí? También en algunas zonas de Estados Unidos, pero es mucha la comercialización civil, comercial que hay en Estados Unidos, junto con las interestatales, las carreteras. Las carreteras fue un ejemplo de lo que sería el ascenso de la clase media en Estados Unidos, ¿no? De ese hombre que con su propio trabajo, digamos, quería tener un buen pasar de vida y que su hijo lo siguiera en ese camino, ¿no? Bueno, esa era un poco la imagen de la clase media próspera de Estados Unidos, del ascenso de clase media. Acá en Argentina lo tuvimos durante muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, solo los 10 años del peronismo hasta el final del gobierno de Frondizi, digamos que fue una época de auge de la clase media, pero no mucho más de eso. Bueno, un sinnúmero de aeropuertos y 41.000 kilómetros de vías fluviales. Recordemos que Estados Unidos tiene una enorme capacidad en su tráfico fluvial, marítimo. Uno de los puntos más fuertes, por ejemplo, donde se cotizan las mercancías, que es en la ciudad de Chicago, estado de Illinois, ciudad de Chicago. Hay una zona que se llama la zona de los Grandes Lagos, que cruza un canal gigante que es el canal de San Lorenzo. Todo lo que se cotiza, tanto de importación como de exportación, se hace por vía fluvial en uno de los mercados financieros más importantes del mundo, ¿no? Pero además tiene el río como el río Mississippi, donde también hay mucho tráfico de mercancías, de personas también. Se hace mucho turismo. Y Estados Unidos sí las motos son increíbles, pero bueno, adentro esto no puedo hacer. Estados Unidos es un país con una enorme capacidad en vías fluviales, uno de los países con mayor capacidad de vías fluviales que hay, ¿no? La mayor parte de sus habitantes, en realidad la mayor parte de la gente, utiliza automóviles. Hay un porcentaje que son 719 automóviles por cada 989 personas. Es decir, tomamos 989 personas, 989 y 719 tienen automóviles, manejan automóviles. A comparación, por ahí no tanta la comparación, ¿no? Con lo que sería la Unión Europea, que la Unión Europea tiene por cada 699 automóviles, ¿sí? Por cada 1.000 habitantes residentes de la Unión Europea. La Unión Europea es una supranacional globalista, así que, pero en Europa en general, por cada 699 autos corresponden a el equivalente a 1.000 personas, ¿sí? Es decir, en Estados Unidos se acorta la brecha de la gente que utiliza automóviles, o utilizaba hasta el año 2004, ¿sí? Donde se pasaban 55 minutos diariamente viajando una distancia de 47 kilómetros. Es decir, uno de los elementos particulares de Estados Unidos es precisamente el consumo de automóvil, el uso de automóvil. Esto implica que también consuman mucha gasolina, mucho petróleo, porque la gasolina
es necesario para el transporte del automóvil. Las empresas asiáticas han desarrollado una línea de automóviles que no son tan consumidores de gasolina, pero históricamente las empresas americanas sí son consumidoras de automóviles con ávido consumo de gasolina. Bueno, es parte de lo que sería la prosperidad de lo que fue el ejemplo de clase media residente en Estados Unidos, ¿no? A ver, toda la industria aérea civil, la parte civil, es propiedad privada, mientras que la mayoría de los aeropuertos principales son de propiedad pública, es decir, todas las empresas son propiedad privada. Los aeropuertos son públicos, ¿sí? Las tres aerolíneas más grandes del mundo son de capital estadounidense, o por lo menos lo eran hasta el año 2000. Hay dos que ya no son más de capitales estadounidenses, como es Southwest Airlines, American Airlines y Delta Airlines, ¿no? De los 30 aeropuertos con mayor tránsito de pasajeros en el mundo, 16 están en Estados Unidos, siendo el país más concurrido de todos los aeropuertos internacionales, ¿sí? El más concurrido de todos, entre todos los aeropuertos internacionales, está en Estados Unidos. Y hay uno en particular que se llama Hartsfield-Jackson, que está en Atlanta, donde ahí también tiene cerca la base espacial de la NASA, así que viene mucha gente de investigación. Bueno, esto hasta acá un poco, ¿no? También es de destacar, ¿sí?, que el transporte de mercancías por ferrocarril era muy importante hasta el año 1980. ¿Qué quiero señalar con esto? Hay una clase media en ascenso, hay una prosperidad americana, ¿sí? El uso del automóvil es reflejo de esto. Recordemos que hasta el año 1990, de 900 personas, 700 utilizaban el automóvil, ¿sí? Las líneas aéreas, igual que las carreteras interestatales y los aeropuertos fluviales, se conseguía mucho consumo de mercancía, ¿sí? Porque mercancía liviana y productos de industria pesada. Y es un ejemplo de lo que fue Estados Unidos. El punto es, y acá en el próximo video va a venir, ¿qué es lo que pasó?